El gobierno se envuelve en una nube económica de buenos presagios y espaldarazos. ¿Cuál es la verdad? Lo conversaremos con Alberto Acosta Burneo, columnista de la revista Vistazo. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. No hay nada nuevo bajo el sol. La receta es la misma. No es patente exclusiva del Fondo Monetario Internacional, pues quien tiene menos ingresos y más deuda debe gastar menos. En la etapa pre-Correa, el rol salarial del sector público era 3.000 millones y hoy es 10.600 millones. Al ritmo de crecimiento de la economía, debió llegar hasta 7.500 millones en 2018. Ahora, en 2006, Compras Públicas llegó a 1.500 millones y en 2018 a 6.200 millones en vez de 3.600 millones de acuerdo al crecimiento de la economía. ¿Pasa el gobierno la prueba? ¿Cómo va? ¿Es prematuro o previsible anticipar un resultado final? Bueno, vemos que estamos frente a un caso de un ajuste extremadamente lento. El acuerdo con el fondo lo que permite es suavizar el ajuste. Nos da 3 años de plazo para poner en orden unas cuentas fiscales que deben ser ajustadas inevitablemente, con fondo o sin Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, vemos que el gobierno está yendo más lento de lo que acordó con el Fondo Monetario. Y llegamos a unos, si vemos los datos del primer semestre, vemos cómo el gasto corriente, lejos de reducirse, ha seguido subiendo. 1.100 millones de dólares adicionales, de los cuales gasto en compra de bienes y servicios es un incremento de 500 millones de dólares, pago de intereses, 300 millones de dólares adicionales. En sueldos y salarios hay apenas un ajuste minúsculo, una caída de 66 millones de dólares. Estamos frente a un escenario entonces de un ajuste que va muy lento y esto presenta nuevos desafíos. Primero, que las metas de 2019 han tenido que ser cambiadas. Las metas han sido suavizadas, el gobierno ha dicho no voy a topar los subsidios a los combustibles de este año, eso se patea para el 2021 y las metas de recorte en sueldos y salarios también se patean para los siguientes años. Es decir, toda la tarea importante del ajuste todavía queda pendiente. Al respecto, el ministro de Economía y Finanzas expone sus razones. Escuchemos. Entre diciembre del año 2018, es decir, el último corte que tuvimos a final de año, y el corte que tenemos ahora en el mes de junio de masa salarial, hemos cerrado cerca de 16.000 plazas o 16.000 plazas que en nuestra opinión no eran eficientes, y ese es el proceso que se va a seguir haciendo en el tiempo. Sí tenemos que generar un menor peso del Estado en economía frente a lo que tomó el gobierno del presidente Moreno. Sí tenemos que reducir los gastos, particularmente los gastos corrientes, porque eso no solamente hace que disminuya la necesidad de recursos de la economía que demanda el Estado para su sostenimiento, pero sobre todo también va a permitir que a futuro disminuyamos las fuentes de financiamiento, las necesidades de financiamiento para ir transitando hacia una economía con un menor peso de la deuda sobre el PIB, que es otro de los problemas de los grandes desequilibrios que asumimos. Aquí hay varias cosas. La supresión de 16.000 plazas de trabajo indica un recorte importante, pero no es suficiente, dice el ministro. Pero sobre compras públicas, nada precisa. ¿Es políticamente prudente no precisar más ajustes? ¿Hay la voluntad de hacerlo? ¿Sobre quiénes van a recaer entonces los ajustes que debe traer la reforma tributaria que inexorablemente habrá este año? Pues eso no se demora. Sí, vemos que lamentablemente aquí hay una miopía, o por objetivos políticos se dice mejor no topar más la masa salarial en el sector público porque voy a destruir empleos, y se busca la manera más sencilla, que parece que va a tener menos impacto, que es seguir recaudando impuestos de los ciudadanos. Lo que no se ve es que esos recursos que se piensa retirar de los ciudadanos al final del día terminan destruyendo empleos en el sector privado, terminan destruyendo actividad económica en el sector privado. Entonces, esa medida que parece que es inocua, no lo es, y tiene un impacto fuerte en la actividad económica. Vemos que la falta de ajuste nos lleva a que los grandes desafíos estén por delante. El siguiente desafío es la reforma tributaria, que se espera que recaude 1.500 millones de dólares el próximo año. Tenemos después un recorte de personal que el gobierno lo ha empujado para generar un ahorro de 600 millones de dólares el próximo año.
y los subsidios a los combustibles, que tiene una meta que la empujó para el 2021, último año del ajuste, que donde piensa ahorrar 600 millones de dólares. Es decir, los grandes ajustes están por venir, porque siguiendo una tradición muy común en el país, se quiere estudiar el día antes del examen. Se quiere empujar todo al final, tal vez pensando también por motivos políticos, pero el problema de esto es que aumenta la presión para tomar otro tipo de medidas, como la que ya se planteó ayer por un funcionario del gobierno, que dice que se quiere crear una nueva contribución solidaria al estilo de la que se utilizó para el terremoto, para buscar cómo obtener más recursos de los ciudadanos para seguir financiando un gasto público que al final del día no se ajusta al ritmo que debería y en la cantidad que debería. En efecto, el ajuste es una alternativa a seguir endeudándose con deuda cara. Ahora, pero lamentablemente el fantasma de la deuda china sigue rondando. Escuchemos a Carlos Pérez, ministro de Energía. La disponibilidad es muy pequeña en este momento porque una gran parte se utiliza para la producción nacional, luego otra parte está comprometida con estos contratos a largo plazo y nos quedan pequeños remanentes en base a la producción incremental que hemos logrado en este par de años. Entonces yo diría que alrededor de un 5% de la producción es la que está destinada al mercado spot. Estamos trabajando con el Ministerio de Economía y Finanzas y la idea es buscar siempre mejores condiciones para el crudo, tener mejor precio por nuestro crudo y segundo, mejores intereses en los préstamos que se puedan conseguir. Eso ya lo maneja el Ministerio de Economía y Finanzas y nosotros apoyamos esa gestión en lo que sea necesario. Es evidente que no se descarta más deuda con China, y el petróleo disponible para venderlo sin intermediarios es escaso por las preventas para pagar la deuda con China. Entonces salta la pregunta, ¿es China y no el Fondo Monetario el prestamista de última instancia al que se acude? Bueno, vemos que las opciones de financiamiento para el Ecuador son cada vez más escasas. El Fondo Monetario y este grupo de multilaterales ha otorgado una opción de financiamiento barato, pero tenemos que estar muy claros, la estrategia de vivir del tarjeteo no funciona en el largo plazo. El financiamiento que nos están dando los organismos multilaterales y eventualmente algún financiamiento adicional que consigamos con China debe ser usado para suavizar el ajuste, pero no para evitar el ajuste. No podemos seguir posponiendo un ajuste porque el costo de posponer el ajuste es una economía estancada y no podemos seguir, yo creo que inclusive en términos políticos, tener una economía donde se han destruido empleos, no se recupera empleo. Todas las personas que perdieron un empleo, alrededor de 240,000 personas que perdieron un empleo cuando se acabó la bonanza para acá, y vemos que esas personas no recuperan el empleo. ¿Cuánto tiempo pueden seguir esperando? No podemos seguir con una economía estancada tanto tiempo. El ajuste lo que permite, a pesar de tener todos estos impactos dolorosos, lo que permite es que la economía se ajuste a la nueva realidad, se corrija y de esa manera pueda volver a crecer. Y aquí no solamente hay el ajuste fiscal, que es muy importante, sino también el ajuste estructural, el que tiene que enfocarse en cómo devolverle competitividad al sector productivo, para que las ventas vuelvan a crecer, las exportaciones vuelvan a crecer y se vuelva a generar más bienestar. ¿Convalece el panorama de nuevas inversiones privadas directas y en asociaciones público-privadas? Vemos que las inversiones continúan estancadas y lo más probable es que continúen por un tiempo más mientras no se corrijan los temas de fondo. ¿Por qué no viene la inversión en un ritmo más importante? No es por temas de falta de confianza, es por una realidad económica. El Ecuador es un país caro, tiene un problema de sobrevaloración del tipo de cambio real de alrededor del 32%, y eso significa que invertir en el Ecuador es menos atractivo, al ser menos rentable, que lo que puede ser invertir en Colombia o en Perú, países que no tienen estos problemas de elevados costos de producción. Entonces, para impulsar la inversión, además de todas las medidas de generar confianza, de todas las visitas protocolarias que se deban hacer, que son necesarias, también hay que trabajar en corregir los costos de producción, que sea más barato producir. Y ahí hay una gran cantidad de medidas pendientes que tampoco se han hecho, como es la eliminación radical de trámites, que además va a ayudar a reducir el personal en el sector público, el eliminar de manera definitiva esta sustitución de importaciones que lo que ha hecho es destruir competitividad, la reforma laboral que se está discutiendo y pues seguir poniendo en orden las cuentas fiscales. Esas son las medidas para devolverle competitividad al sector productivo y que son urgentes si queremos que se incentive la inversión, si queremos que aumenten las ventas, si queremos que se genere más empleo. Y para dar mayor seguridad sería pertinente incluso
abordar reformas estructurales que no solo consisten en cambiar las leyes, sino que consistirían en cambios constitucionales. Definitivamente, vemos que lamentablemente en el Ecuador tenemos un récord de poco respeto a la propiedad privada. Inclusive durante la década pasada era común que se considere como un atentado contra la patria el que un juez falle en contra del Estado. Eso al final del día lo que hace es destruir la confianza de los inversionistas en el país, y hay que devolver esa confianza con un respeto irrestricto a la propiedad privada, un respeto irrestricto a las inversiones, sean del origen que fueren, internacionales y nacionales, para que de esa manera sepan que en Ecuador es un país atractivo para invertir, atractivo porque hay condiciones de competitividad que hay que trabajarlas todavía, y además seguro, porque las leyes amparan al inversionista y sabe que no está en indefensión frente a un Estado todopoderoso. Pero el gobierno proyecta la imagen de que eso ya se está dando, de que hay interés en venir al Ecuador, de que esos cambios son reconocidos en todo el mundo. Pero es suficiente, digamos, el cambio de actitud del primer mandatario en relación a su predecesor. Pero no hay todavía los cambios necesarios en la estructura del modelo económico. Yo destaco que es positivo el cambio de rumbo. Evidentemente hay un nuevo rumbo. Sí hay que ir a un ritmo mucho más rápido, y muchos de estos cambios tienen que estar plasmados en las leyes e inclusive eventualmente en una reforma constitucional. No podemos pensar que es suficiente con una actitud de un mandatario que es transitorio, que el día de mañana viene otro mandatario con opinión contraria y al final del día elimina todo este buen ambiente que se está tratando de crear. El ambiente no puede estar, el ambiente para la inversión no puede estar solo en manos de la buena voluntad del mandatario de turno. Tiene que ser una realidad basada en una división de poderes, en donde el Estado sea limitado, tenga un poder limitado, y de esa manera exista un respeto a la libertad individual de los inversionistas, de los ciudadanos, y no tengan el riesgo de que el día de mañana pueda haber una confiscación o un cambio de reglas que termina siendo poco atractivo invertir en el país. Entonces, ¿cómo ve el panorama? ¿Quedará la mesa servida o se sigue pateando la solución del problema? Lamentablemente, a pesar de que la dirección, el rumbo es el adecuado, los ritmos son muy lentos, hay mucho miedo por el lado político, y eso hace que al final del día los ciudadanos terminemos pagando las consecuencias de una economía estancada, que yo creo que es el peor de los escenarios, inclusive a nivel político, porque hay una paciencia que se va colmando y la población dice: ya no aguanto más de una economía que no crece, que no genera empleo. Hemos perdido el empleo hace tantos años y no lo recuperamos, porque lo que estamos viendo es que no crece el nivel de empleo como debería, y eso es algo que yo creo que se debe cambiar. El gobierno debería reevaluar sus prioridades, saber que hacer un ajuste tiene un costo político, pero es un costo necesario. Es como un paciente que necesita tomar una medicina amarga, pero necesita curarse. No puede seguir con todos los estragos de la enfermedad indefinidamente, tratando de curarla solamente o de mitigar esos estragos con paracetamol. Pero medios políticos, miedos políticos ¿de qué? Si hay un pacto de estabilidad política, si no hay oposición. Vemos que ya estamos a las puertas de las elecciones de 2021. Los grupos políticos ya están mirando con ese objetivo, y probablemente no haya un respaldo total para todas las medidas que se deben adoptar, porque algunas de estas medidas son impopulares, son medidas que no ayudan a ganar votos, y por otro lado vemos también que el respaldo al presidente Moreno es muy bajo. Todo eso hace que un comentario en Twitter pueda desatar una reacción del gobierno inmediata y dar marcha atrás en una medida que es necesaria de adoptar, pero que simplemente por este miedo político al final del día se la pospone. Pero hay que estar muy claros, el ajuste es inevitable, se pueden posponer las medidas, pero al final del día se van a tener que adoptar. Alberto Acosta Burdeo, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. Estefi. Vamos a